Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ángel? Bien, ¿Qué tal para la clase el día de hoy? bien. ¿Qué tal con el desarrollo de las tareas para pasantía? Me falta el trabajo grupal. El trabajo grupal. Ayer ¿Qué tal entregué el resultado. están evolucionando con el tema del trabajo grupal? Sí, todo bien. Posiblemente para este viernes ya hacemos ya. Bueno, está bien. Entonces Este, yo profe, ya no voy a... vamos a tener que, no vamos a tener ¿Cómo? que defender. No vamos a defender ese. No, no van a tener defensa. La cuestión de las parciales, lo que voy a estar viendo con ustedes hoy también para tratar de fijar una fecha estimativa, pero más o menos la siguiente semana estoy esperando la resolución de parte académica, ¿sí? Entonces, para fijar con ustedes, seguramente va a ser el desarrollo de algún trabajo en específico que van a tener que realizar en pasantía, tanto como en pasantía 2. ¿Sí? Entonces, aquí en pasantía 3 también van a tener así la evaluación parcial, ¿sí? Que le va a valer como una parcial. Y allí sí vamos a tener una fecha tope y esa fecha, pasado esa fecha, ya no se van a poder presentar el trabajo, ¿sí? Vamos a hacerlo por cuestionario, ¿sí? De repente podría ser un trabajo referente a lo que es los temas ya desarrollados. Vamos a analizar eso porque fueron varios temas lo que ya dimos, o sea que fuimos desarrollando dentro de la materia. Entonces, es interesante o sería interesante que puedan aplicar también esos conocimientos que ya pudimos desarrollar durante esta pasantía. Y hoy vamos a estar hablando de la última parte en realidad de esta unidad que se quedó un poco corto lo de la parte bancaria, entonces vamos a cerrar con operaciones bancarias, cuáles son esas principales operaciones bancarias y luego ya pasamos a lo que es la otra unidad que es ya más recursos humanos, ¿sí? Entonces, para ver temas más específicos también que le van a servir más, como ser el tema de la liquidación, cálculos que me habían mencionado que le van a ser muy útil, de vacaciones, aguinaldo, liquidación y demás. Entonces, hasta hoy estamos con esto de finanzas y después ya pasamos a temas que son más, digamos, relacionados a recursos humanos, ¿sí? Bueno, voy a compartir con ustedes el power de la clase del día de hoy. Los demás alumnos que no pudieron conectarse seguramente se van a ir incorporando o ven la clase grabada. Ya no vamos a estar esperando demasiado tampoco por aquellos que no se están manifestando. ¿Sí? Vamos entonces al tema en específico del día de hoy, analizando de lo que es o lo que son las actividades de los bancos. Como había mencionado anteriormente sobre las actividades de los bancos, si me siguen en el Power voy a ponerlo a modo de presentación para que vean mejor. Y por favor, si pueden dejar también sus nombres en el chat, ¿sí? Por una cuestión también de tener el archivo de sus asistencias en clase. Y me confirman si es que no pudieron marcar asistencia en plataforma. O nadie todavía intentó. Bueno, Yo me Yo avisan. intenté una todavía no probé. Bueno, me avisan cualquier situación anormal, ¿sí? Bueno, en cuanto a las actividades de los bancos se refiere, sabemos que hay varias actividades dentro de lo que son el área operativa, estoy hablando del área operativa de los bancos, y tenemos en primera instancia lo que son los de función de recibir los depósitos, de otorgar créditos, de aceptar
ejecutar las hipotecas y prendas, de emitir cédulas hipotecarias, de recibir depósitos en moneda extranjera, de pagos de cheque, de cobranzas, ¿sí? Y de apertura y confirmación de cartas de crédito. Y otorgar garantías y avales y finanzas, como sabemos, ¿sí? Esto ya lo a modo de retroalimentar la clase pasada, nada más estoy mencionando, ¿sí? Entonces, más o menos para centrarnos y ubicarnos en qué nos vamos a enfocar. Dentro de las entidades financieras, si vamos a hacer un desglose de estas entidades, tenemos varios tipos de operaciones propias de las entidades. Una de ellas son las operaciones pasivas, otras las operaciones activas y otras las de servicio, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las operaciones pasivas, puedo mencionar tres. Aquí menciona tres, en el cual tenemos lo que es la cuenta corriente, que ustedes van a hacer la investigación respectiva. Luego está cuenta de ahorro, ¿sí? Y el depósito de ahorro o depósitos de ahorro, ¿sí? Dentro de lo que son las cuentas corrientes, pueden ser, como sabemos, en guaraníes o en dólares. También en divisas, ¿sí? Y luego aquí nos menciona el método de liquidación. Sería la liquidación de tanto en guaraníes o en divisas. La liquidación puede ser el método directo, el método indirecto o el método hamburguesa, ¿sí? O ambos, ¿sí? Puede ser una parte el método directo y combinado con el método indirecto, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es la liquidación, lógicamente hay un cálculo que no voy a entrar mucho en detalle, pero hay una forma de realizar esa liquidación de las respectivas cuentas, principalmente la cuenta corriente, ¿sí? Que hay que tener en cuenta también cuando estamos dentro de una institución. El enfoque es dentro de una institución bancaria. No estamos hablando desde afuera, estamos hablando desde adentro, ¿sí? Atendiendo que también como posibles pasantes o pasantes nos puede corresponder el área financiera o nos puede de repente surgir una oportunidad en el área financiera, entonces a modo de tener un conocimiento básico también de esa área en específico, ¿sí? Luego tenemos lo que es la cuenta de ahorro, que se caracteriza por el interés moderado y el ahorro. Sabemos que aquí en cuenta de ahorro tenemos lo que es el interés moderado. Sabemos que está regulado esto, ¿sí? Generalmente en cuenta de ahorro, si ya la vista y no tenemos ningún interés, o sea, no vamos a cobrarlo ningún interés. Pero en cuentas de ahorro generalmente tenemos un interés estimativo a largo plazo, ¿sí? Luego tenemos lo que son los ahorros en sí, ¿sí? Esto es en desglose de lo que es las cuentas de ahorro y se liquida como puede ser tanto en método directo como método indirecto, ¿sí? Luego tenemos lo que son los depósitos de ahorro, que se caracteriza por el interés más alto y el plazo fijo. Si esto se habla de un... Aquí lo diferencia bien en cuanto al depósito de ahorro, porque sabemos que los depósitos de ahorro generalmente cuando son a plazo fijo tienen otro tratamiento, ¿sí? Sabemos que es bien especificado el interés y el plazo en sí. Por eso lo diferencia de lo que son las cuentas mismas de ahorro. Dentro de las operaciones activas, si me siguen, siguiendo lo que son las entidades financieras, tenemos lo que son las de crédito y las documentales o documentos comerciales, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las operaciones activas, ¿por qué la denomino activa y aquí pasiva? Porque en realidad el banco no hace nada, es el cliente en las operaciones pasivas
quienes se acercan a realizar su depósito, perdón, su cuenta corriente, ¿sí? Entonces, o habilita su caja de ahorro. Aquí en las operaciones activas hay una gran diferencia porque es la entidad quien realiza, o sea, los funcionarios de la entidad quienes realizan estas actividades, ¿sí? Entonces, dentro de las operaciones activas tenemos lo que son los créditos y los documentos comerciales. En el área créditos la podemos ver que según la disponibilidad del capital puede ser, ¿sí?, préstamos o colocaciones, ¿sí?, o pueden ser cuentas de crédito, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los préstamos o colocaciones, se liquida mediante, y ustedes seguramente ya habrán hecho en matemática financiera algún cálculo de los intereses en sistema francés, en sistema americano o cuota en sistema de amortización constante, ¿sí? Lo ideal sería futuros profesionales que si tienen alguna proforma de crédito, de préstamo, tienen que fijarse. Ahora esa va a ser la misión de ustedes, fijarse también en las proformas de los créditos que pueden haber adquirido en algún momento, porque hay distintos tipos de cálculo en los cuales se basan los préstamos, los cálculos, los intereses, ¿sí?, de los préstamos. Y son estos tres: el sistema francés, el sistema americano y el sistema de cuota de amortización constante. Sistema de cuota de amortización constante es el que conocemos más, y el francés, ¿sí?, son los más utilizados. Luego tenemos lo que hace a los créditos en las cuentas mismas de los créditos, y aquí habla del método combinado también, que es el hamburgués, ¿sí? Entonces, a partir de allí, es el método también por el cual se liquida estas cuentas de crédito, ¿sí? Entonces, además de las operaciones de créditos, contamos con las documentaciones propias comerciales que pueden ser aceptadas dentro de los bancos, ¿sí? Gestión de cobro, ¿sí? Solo pago de comisiones. Esto, por ejemplo, está habilitado dentro del banco de realizar una gestión de cobro para pago de comisiones, por ejemplo. Y aquí, si no se pagan al vencimiento, ¿sí? Entonces, una vez que yo no pago ese préstamo, entonces tiene un departamento de gestión de cobro en el cual ellos se encargan de realizar, además del requerimiento y demás, lógicamente la misma comisión, ya sea por sobregiro o demás, o por no pago en fecha, ¿sí? Luego tenemos lo que son la negociación y el descuento de documentos, que pueden ser pago de comisiones y pago de intereses también. Aquí ya también incluye los intereses y devolución del documento. O sea, esto en realidad vendría a ser un flujo de operaciones que se realizan dentro de un banco, ¿sí?, en el área de documentos comerciales, ¿sí? Entonces, sabemos que la negociación y el descuento del documento respectivo dependerá de que si el documento presentado reúne las condiciones, por ejemplo, el tema de los descuentos de los pagarés, por ejemplo, entra dentro de la gama de documentos comerciales que son presentados, ¿sí? Y que puede de repente descontarnos ya sea un pago de comisión, un pago de interés, y luego nos devuelve el documento. Y la misma cosa en cuanto a lo que es la gestión del cobro, ¿sí? Pagamos una comisión y una vez que pagamos todo nos devuelve el documento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puede ser un crédito que yo que firmé, o alguna documentación respaldatoria tendrá el área de gestión de cobro para solicitar el pago de comisiones y luego devolver el respectivo documento. Siguiendo con las operaciones, pasamos a las operaciones de servicio. Dentro de las operaciones de servicios tenemos cuenta en el banco y cuenta en el banco.
acá, dentro de las operaciones de servicios, si es necesaria cuenta de banco, distinguimos lo siguiente, ¿sí? Si necesitamos cuenta en el banco para realizar algunas operaciones de servicio, los cuales son operaciones de las tarjetas de crédito, si necesitamos banco, domiciliación bancaria, serían cobro y de pagos, ¿sí? Y dentro de lo que es operaciones con tarjeta, tenemos las que pueden ser de crédito y tarjeta de débito. Esto la mayoría me imagino que maneja, ¿verdad? Que tienen algunos determinados funcionarios, cobran por la tarjeta de débito, ¿sí? El saldo es siempre positivo. Ojalá que así fuese, ¿verdad? El saldo siempre positivo. En el caso puede ser 0, pero menor que 0 no puede ser, al menos en la tarjeta de débito, ¿sí? Luego tenemos el de crédito, que el saldo puede ser positivo o negativo. Ahí también nos juega en contra muchas veces la tarjeta de crédito, dependiendo de cómo lo utilizamos. Bueno, dentro de las operaciones de tarjeta, entonces tenemos las que son de crédito y las que son de débito. Además que operaciones con tarjeta, domiciliación bancaria, hay otras operaciones también. ¿Cuáles son esas operaciones que ofrece el banco? Como sabemos, el cajero automático, la transferencia de fondos, la emisión de cheques en gerencia y la apertura de una carta de crédito, ¿sí? Todas estas funciones las hace dentro del banco, lógicamente. O sea, son servicios que brinda el banco. O sea, que necesariamente yo necesito, aquí me menciona que sí se necesita un banco para realizar todas estas operaciones de servicio. A eso nos referimos cuando dice sí es necesaria el banco. ¿Sí? Contar con el banco en sí. Ahora, tengo las otras operaciones de servicio que no es necesaria banco, por ejemplo, en cuenta en el banco, por ejemplo, operaciones con divisas u otras operaciones. ¿Cuáles son las operaciones en divisa? Que se puede comprar y vender, rellenar el formulario de identificación del cliente y operaciones, ¿sí? O sea que yo para comprar divisas en realidad no necesito demasiado de intervención del banco, directamente lo puedo comprar o negociar. Comprar y vender atendiendo lógicamente la documentación que tengo que rellenar. Y las otras operaciones serían las de caja de seguridad, las de seguro y cajas de alquiler. Estas son las que más responden a las no operacionales o otras operaciones, ¿sí? Dentro de esto, todas operaciones de servicio, el banco cobra una comisión. O sea, si yo voy a efectuar un pago, siempre el banco me va a cobrar esa comisión porque está cobrando un servicio que está brindando a la clientela. Entonces siempre, muchas veces no nos damos cuenta, inclusive aquí en cuestiones de tarjeta de crédito, después seguramente van a profundizar más los compañeros que van a investigar el área de tarjeta de crédito, pero allí por ejemplo hay una comisión que por el retiro de efectivo, que es directo, que se calcula por el monto que voy a retirar, ellos después van a investigar eso. Entonces, sí o sí, el banco me está cobrando una comisión por cualquiera de los servicios que acabo de mencionar. Dentro de las operaciones de los bancos, si me siguen, están las operaciones activas. Son aquellas mediante las cuales los bancos otorgan a sus clientes una suma de dinero con cargo a depósitos de público o cargo a sus propios recursos financieros capital, ¿sí? Entre otras operaciones activas tenemos los préstamos, los descuentos bancarios, los avales, las garantías, y dentro de los préstamos tenemos los desgloses, ¿sí? Los desgloses de los tipos de préstamos. Esto también tenemos que ser conscientes, gente. Muchas veces como pasantes faltamos en las cuestiones de forma. ¿Qué significa eso? Que en realidad muchas veces cuando decimos de forma,
estamos en una empresa y generalmente si es una SA, tendríamos que saber quiénes son los representantes legales, quiénes firman, ¿sí? Y tenemos que saber también qué tipo de préstamo es lo que van a solicitar y de acuerdo a eso, lógicamente, el requerimiento de las documentaciones. Pasa muchísimo que a veces un pasante desconoce de repente las documentaciones que pueden formar parte de una carpeta bancaria, o sea, para completar la carpeta bancaria de requerimientos para un préstamo, y generalmente solicitan hasta lo que son las pólizas de los seguros de los vehículos, solicitan dependiendo de qué área sea, ¿sí? Entonces, tenemos que manejar también ciertos conceptos en cuanto a eso, ¿sí? Porque muchas veces vamos a solicitar un préstamo hipotecario y por lógica tenemos que tener el documento respaldatorio para la hipoteca. O sea, tenemos que ser bastante lógicos en eso, ¿sí? Y no caer de repente en confusiones en cuanto a la documentación respaldatoria que puede llegar a tener estos tipos de préstamos, ¿sí? También hablamos de crédito, préstamos con créditos en cuenta corriente. Sabemos que como pasantes también tenemos que manejar la utilización de los talonarios, ¿sí? De las cuentas, de las chequeras. Si hay alguno, más de uno seguro tendrá luego una chequera, entonces no va a haber tanta confusión, pero para los que no tienen esa experiencia, entonces sería interesante también que manejemos eso, ¿sí? Los descuentos, de qué manera se realizan esos descuentos, ¿sí? Y también tenemos las otras operaciones activas que están dentro de un banco, que son las inversiones de valores de renta. Y los valores de renta fija son las variables y las fijas. Esto más hablan ya otro, digámosle, a un sector más específico que son los inversores. Luego tenemos los servicios, que son la emisión de estado de cuenta, certificación de cheques, depósitos nocturnos, transferencias, casilleros de seguridad, valores de seguridad, de transporte de valores. O sea, todo esto es lo que los bancos ofrecen, además de todo lo que ya mencionamos en cuanto a préstamos se refiere, ¿sí? De la misma manera tenemos los depósitos y las emisiones de valores que forman parte de las operaciones ya pasivas. ¿Por qué hablamos de pasiva? Porque sabemos que mediante el cliente son pasivas porque son atípicas, ¿sí? En cuanto a lo que es la función del operativo se refiere. Si yo, por ejemplo, como pasante dentro del área de bancos, no voy a estar realizando estas actividades, por ejemplo, depósito de ahorro, a lo mejor puedo orientar a un cliente al rellenado del documento respectivo para su depósito, si es que lo desconoce, pero en realidad yo no voy a realizar el depósito en sí, ¿sí? Lógicamente, son los clientes los que se acercan a depositar en caja de ahorro, a plazo fijo, monetario, ¿sí? Depósito de garantía, depósito de moneda extranjera, cambios, divisas, ¿sí? Entonces, emisión de valores, cédulas prendarias y cédulas hipotecarias, ¿sí? Lógicamente que el operativo recibe y eso carga, pero estoy hablando de una operación ya interna y actúa, en este caso de pasiva, el banco en sí. Dependerá del movimiento de la clientela que se acerca, ¿sí? Y de los créditos u otras instituciones que pueda avalar lo que está realizando. Generalmente, la mayoría de los bancos ya están, digámosle, en forma independiente, no hay una dependencia de bancos con financieras y demás, aunque puede ser que haya algunos que otros convenios, pero en realidad las operaciones pasivas están dadas de acuerdo a lo que el cliente necesita, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando estoy hablando de operaciones pasivas. Luego tenemos lo que son las intermediación financiera.
Y aquí seguimos ese círculo que es de los préstamos. Las personas que necesitan dinero se halla por un lado. Están el intermediario financiero, o sea, los bancos, ¿sí? Y los depósitos ahorros de las personas que tienen la capacidad, ¿sí? Y aquí tenemos la intermediación financiera que nosotros lo llamamos por medio de un banco, ¿sí? Personas que necesitan dinero, entonces tienen la mano abierta. Y aquí los depósitos de ahorro representan estos dineros, este billete que está mostrando dentro de la imagen, ¿sí? Entonces, esta es la función en sí que cumple el banco de ser un intermediario, ¿sí? Entonces, vamos al flujo y nos preguntamos, ¿por qué es importante aumentar el nivel de bancarización en una economía? ¿Sí? Los que van a investigar bancos en su trabajo práctico van a investigar también cuántos bancos hay en Paraguay, ¿sí? Entonces, aquí nos da una idea más o menos de cómo contribuye esto o aumenta el nivel. Por un lado tenemos las familias, ¿sí? Hablamos de fluctuación de la economía nacional, ¿sí? Contribuye al país en las familias, en las empresas, en la economía y en el sistema financiero. ¿De qué manera? Las familias generalmente necesitan también préstamos para consumo, ¿sí? Para subsistir, para muchas situaciones que se pueden presentar. Entonces las familias también para progresar necesitan de una intermediación bancaria, ¿sí? Del dinero. Sabemos que nada en teoría funciona sin eso, ¿sí? Entonces, las familias son las principales beneficiadas ante una entidad bancaria, ¿verdad? De repente, si es que en mi zona no hay y se habilita una, entonces yo puedo acceder, ¿sí? Lógicamente que dependerá mucho qué tipo de cliente sea, ¿verdad? Pero de que beneficia, ¿sí? Porque da liquidez también. De la misma manera, en las empresas, y diferentes tipos de empresas pueden ser beneficiadas con el sistema bancario, ¿sí? En cuanto a qué se puede beneficiar, sabemos que a mayor cantidad de bancos tenemos más oportunidades también de avanzar, ¿sí? Entonces, en cuanto a empresas se refiere, también tiene su contribución. A la economía, por supuesto que sí, también, por una cuestión de que dentro de la economía puede haber un mayor movimiento de líquido, de efectivo, ¿sí? Y eso hace que se compre, que se venda más, ¿sí? Y eso hace que la economía también crezca, ¿sí? Y en el mismo sistema financiero, sabemos que en el sistema financiero tiene un porcentaje de ganancia, lógicamente que no va a realizar ninguna actividad sin tener beneficio. Entonces, además de ello, también contribuirá a más mano de obra, ¿sí? Mano de obra porque a mayor cantidad de bancos, mayor funcionarios bancarios también. O sea, todo está interrelacionado, ¿sí? Entonces, contribuye a lo que es el desarrollo de un país en sí. Luego tenemos las cuestiones de las tasas dentro de los bancos. Hay una cuestión bastante, digamos, un poco técnico de las tasas. Vamos a hablar específicamente de la tasa de interés activa. Es la tasa de interés que el banco comercial cobra por las colocaciones de los fondos, ¿sí? En realidad, el banco cobra por cada colocación de fondo, ¿sí? Una tasa de interés respectiva. Luego tengo la tasa de interés pasiva, que es la tasa que el banco comercial paga por la captación de fondos, ¿sí? Sabemos que las personas que depositan los ahorristas son los que cobran esta tasa, ¿sí? La tasa pasiva. Y la tasa activa es lo que el banco cobra y la tasa pasiva es lo que el banco paga, ¿sí? Luego tenemos el encaje legal. Hay otra cuestión también. El encaje legal, ¿qué vendría a ser? Ustedes saben que por cada depósito
o los depósitos totales dentro de una entidad financiera se debe mantener en forma de efectivo en el Banco Central, ¿sí? Tiene una rendición cada banco otra vez al Banco Central y hay un porcentaje allí que tienen que mantener eso frente al Banco Central del Paraguay. Y hasta allí. Bueno. ¿Dudas hasta allí, gente, en cuanto a lo que es operaciones básicas de lo que son las entidades bancarias? Quería consultarle, si no hay dudas, quiero consultarle algo referente a los trabajos. ¿Qué tal están con los trabajos en cuanto al área de bancaria que habíamos propuesto, el grupal? ¿Pudieron realizar o todavía? Todavía, profe, pero ya estamos en coordinación ya. O sea, ya por lo menos ya estuvieron en contacto, ¿sí? Sí, ya estamos en trabajo, en Ok. camino. En camino, ok. Bueno, referente a ese trabajo, como sabemos, es grupal, entonces ya dejo a criterio de ustedes. También voy a compartir un poco lo que es la guía y no se me olviden de empezar, si todavía no empezaron, de empezar a hacer su informe, gente. Y les voy a hacer recordar de nuevo la guía. Aquí tengo la guía que ya está disponible dentro de la plataforma. Es esta guía la que tenemos que tener en cuenta para poder presentar nuestro informe final, ¿sí? Esto es, al culminar la materia, es este trabajo lo que se presenta, ¿sí? Atendiendo a las partes y atendiendo también a que se tiene que ir describiendo cada actividad, gente, ¿sí? Vayan describiendo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a solicitarle a ustedes es ir viendo si es que pueden enviarme algún avance y si no, por lo menos, si es que pueden ir comenzando a realizar esto, porque como ustedes saben, si lo dejan a última hora, sabemos que no vamos a llegar, ¿sí? Entonces, les insto a que comiencen si es que todavía no comenzaron. Y los que tienen ya algún avance que me vayan enviando, si es posible. Entonces yo voy a ir viendo de qué manera van avanzando también en su informe, ¿sí? Además, quería compartir con ustedes una cuestión aquí de que muchas veces pensamos que los bancos, que las cooperativas de crédito y ahorro nos van a muchas veces cubrir todo lo que tenemos en depósito, en cuentas, ¿sí? Entonces, aquí doy un ejemplo, como el compañero anteriormente me había preguntado sobre el tema del seguro de los depósitos y demás. Hay varias publicaciones en cuanto a economía se refiere de años anteriores, ¿sí? Esto, por ejemplo, es sobre 6 entidades financieras afectadas por quiebra de una cooperativa de crédito y ahorro, ¿sí? O sea que están dadas las condiciones que si yo como empresa bancaria o como cooperativa de crédito y ahorro no prevengo ciertas situaciones, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere al cobro de los préstamos, yo no voy a poder cumplir con los ahorristas y saben que tenemos un porcentaje que es capital propio y un porcentaje que es capital ajeno, que son de los ahorristas en realidad y que a los cuales las instituciones bancarias están obligadas a responder por el monto que aportaron dentro de la institución, inclusive si fue a plazo fijo, con el interés estipulado, de acuerdo a las condiciones que fueron depositadas. Si a la vista es una cosa, pero si es a plazo fijo es otra cosa.
Y aquí tenemos, a modo de ejemplo, nada más comparto con ustedes, que en realidad sí, pueden ir a la bancarrota o a la quiebra. Aquí, por ejemplo, habla, los compromisos financieros totalizaron 2.028 millones. En la mayoría de los casos, utilizaron como garantía pagaré de préstamos ya cancelados por los asociados, ¿sí? Y aquí habla de la quiebra emblemática de la cooperativa. Esto era de General Artigas, ¿sí? Y ahí habla de una estafa, ¿sí? O sea que en realidad, además de esto es lo triste de este caso, que son 500 socios perjudicados, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también que siempre hay un margen de riesgo, ya sea cuál empresa, a qué rubro se dedique, o sea que el banco y la cooperativa no están exentos a ir a quiebra. No es que porque yo soy una entidad bancaria jamás, o sea, la plata nunca termina, no es así. La mala administración de los recursos, encima líquidos, aún así nos pueden llevar a lo que es una quiebra, ¿sí? Entonces, ante la consulta del compañero que me había consultado en cuanto al seguro, ¿el seguro cubre? No cubre la totalidad de lo que muchas veces pensamos que nos va a cubrir un 100%. Hasta hoy en día no hay ningún seguro, nada de seguro un 100%, gente, ¿sí? Entonces se procede a la parte legal y ver las documentaciones y demás, y es una cuestión ahí de no acabar la parte judicial en cuanto a quiebra, ¿verdad? Se refiere. Para lo que es los socios, ¿verdad? Que quieren reclamar, que quieren sus respectivos dineros, sus respectivos depósitos. Entonces, sabemos que hay un riesgo inherente propio del área por su misma naturaleza de actividad en cuanto a lo que es el área financiera, que también tiene que cuidar, que también tiene que regular tanto lo que es el aporte de los socios, como es hasta qué punto puede prestar eso, hasta qué punto puede también ir a sus recursos propios, porque una vez que una entidad empieza a utilizar sus recursos propios, porque no está cobrando los préstamos y empieza a usar ese recurso propio, y habiendo utilizado ya los recursos de tercero, entonces eso hace que la empresa de repente empiece a haber un descontrol ahí, y ante cualquier tipo de cambio de tasa, de escasez, ¿sí? De repente puede haber una situación de inflación en la economía. Entonces, ¿qué hace? Hace que los valores caigan, ¿sí? Dependiendo de la situación económica, cae, y allí con facilidad, ante una mala administración, puede llegar a la quiebra, ¿sí? Ya sea cooperativa, ya sea banco. Y está asegurado 100%, lógicamente que tienen, cada entidad tiene su seguro, sabemos eso, pero tampoco dependiendo de qué cantidad de aportes yo como socio tengo, como para poder después recuperar eso una vez que una empresa o una entidad se declara en quiebra, es otra cuestión, ¿sí? Ya es digámosle, un proceso más largo, ¿sí? Y hay que ver. Y esa es la situación que muchas veces nosotros como profesionales pensamos, o sea, estando todavía, digamos, exento de ese mundo, creemos que es seguro, pero en realidad muchas veces tenemos que ser precavidos también en cuanto a qué entidad nosotros estamos acudiendo, y más todavía en esta época, ¿sí? En qué entidad tengo mi cuenta bancaria, por ejemplo, ya sea cuenta corriente, ¿sí? Entonces, ante un rumoreo nomás de que esta entidad va a ir a la quiebra, la gente rapidísimo procede a retirar sus respectivos ahorros, ¿sí? Entonces, el banco tiene que responder por esos ahorros, ¿sí? Y a veces, muchas veces, eso es lo que cuesta y lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y
llegamos a esa situación que ustedes vieron allí en el diario ABC, que les acabo de mostrar. Bueno, ¿alguna duda referente al tema de hoy? Yo necesito que me envíen sus avances, gente. Necesito que envíen los avances respectivos de sus informes y vayamos trabajando esa parte para no dejar muy sin avanzar, ¿sí? ¿Qué tal están? ¿Alguien ya pudo realizar algo o no todavía? Nadie. Bueno. Siendo así, entonces me dejan sus nombres en el chat y nos vamos a reencontrar entonces el próximo viernes. Hoy es miércoles, sí, el próximo viernes, ¿sí? Y por favor espero sus avances de sus informes, gente, sí, por favor. Y también en la elaboración de sus trabajos prácticos respectivos, ¿sí? Si no hay ninguna otra consulta, voy a dar por culminada esta clase. La fecha de la parcial todavía no la tengo, pero para el viernes ya voy a tener fecha. Fecha y forma también, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces voy a cerrar esta sesión y nos reencontramos el viernes. Dios mediante. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao.